Muy buenos días. Qué lindo es poder comenzar así, expresando nuestro deseo de que sea un buen día. Y nada mejor que el día del Señor para encontrarnos y pasar este tiempo especial con Él. Viene a mi mente el Salmo 122. El autor, el rey David, excelente salmista, decía: me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me alegré. Y me acuerdo, era parte de lo que él vivía, ¿no es cierto? Las fiestas del pueblo de Dios, esas fiestas que hacían de que de todos los lados convergiesen sobre Jerusalén. Y David rememoraba a través de ese salmo las vivencias de muchos de sus amigos, de muchas personas del pueblo que decían: voy a ir, para esta fiesta voy a ir, para este encuentro voy a ir a la casa de Dios. Y allá se iban juntando, iban llegando de distintos lugares. Jerusalén estaba edificada sobre un monte, así que cuando estarían llegando, me imagino, en algún momento a una distancia, ya verían allí a lo lejos la ciudad, verían la fortaleza, la ciudad amurallada, y eso para ellos seguramente el corazón le hervía de emoción. Vamos a ir a adorar a nuestro Dios. Y el pueblo disfrutaba eso. Y David, ¿quién como David, disfrutando lo que eran los encuentros con el Señor? Y en esta mañana quiero invitarte para que sea así la fiesta que queremos tener, que podamos disfrutar el hecho de ir a la casa de nuestro Dios. El hecho de estar sabiendo de que en distintas casas, en distintos hogares, aquí mismo de nuestra ciudad y de tantos otros lugares que también están pendientes y en este día van a dedicar un tiempo especial para encontrarse con el Señor, para darle a Él ese culto, esa adoración que Él y solamente Él se merece. Así que te invito para que prepares tu corazón para poder alabarle a Él, adorarle a Él, estar atentos también a lo que en esta mañana Él quiera decirte. Y en esta mañana el Señor va a confrontar tu vida.
Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Como te decía hace unos instantes atrás nomás, el pueblo de Dios disfrutaba, llegaba y había todo preparado, y ellos cantaban, se unían a los cantos en toda la organización
él y especialmente David había preparado, había todo un ejército de colaboradores para que los cultos a Dios y todo lo que tenía que ver con el templo saliese lo mejor posible. Y ahí estaba entonces, había una tribu especialmente preparada para eso, la tribu de Leví, que estaban divididos, cada uno tenían asignadas distintas tareas, y había un grupo que eran precisamente los cantores, estaban los que cantaban y también los que llevaban adelante todo el tema de los instrumentos musicales. Y eran realmente encuentros donde el pueblo se unía para adorar a Dios. ¿Te sentiste identificada con las canciones? ¿Te pudiste unir? La idea es que puedas acompañar a través de las letras que también están puestas al pie de cada canción, que nos podamos unir y que sea un tiempo de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Y nos encontramos nuevamente. Quiero compartir la palabra del Señor. Quiero compartir algo tan importante. Así que vamos a pedirle al Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre, hay gratitud en nuestro corazón por lo bueno que eres tú. Señor, a ti te hemos levantado nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento de que tú estás por encima de todas las cosas. Tú estás, Señor, por encima de todas las cosas. A ti no se te escapa nada. Tú tienes pleno control de toda la situación. Aún en lo que está pasando a nuestro alrededor, aún lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, Señor. A ti no se te escapa nada y tú tienes seguramente propósitos especiales para cada una de nuestras vidas, para mi vida y para la vida de cada uno de los que está también acompañándome en esta oración. Señor, sigue actuando como solamente tú lo puedes hacer. Guíanos a través de tu palabra, Señor, en esta mañana. Ayúdanos también a despertar en nosotros un mayor celo por tus cosas. Señor, queremos estar más y más unidos a ti. Señor, nos acordamos de aquellos que están padeciendo enfermedades, aquellos que están, Señor, quizás sufriendo por el tema, Señor, del coronavirus, Señor, que tú estés haciendo realmente sobre ellos, actuando con misericordia, estés tú obrando y estés sanando, Señor. Trae paz, trae consuelo, Señor, a las familias. Trae, Señor, también ese consuelo tuyo especial sobre aquellos que han sufrido la pérdida, Señor, de seres queridos. Obra, Señor, en esos hogares. Pedimos, Señor, por nuestras autoridades, que tú, Señor, guíes, que ellos sean permeables para poder escuchar tu voluntad, tu voz, para que puedan hacerlo mejor en este tiempo, porque necesitamos hombres sensibles a tu palabra para que, Señor, pueda llevar adelante los destinos de nuestro país. Los ponemos así delante de tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y ahora sí, muy bienvenidos. Bienvenidos cada uno de ustedes que están ahí viendo y participando, a nuestros amigos que de distintos lugares de nuestro país, aún distintos en otros países, lejos, queremos también decirles muy bienvenidos y es un gusto poder compartir y que puedan también ustedes, al recordarlos, también ustedes son de bendición para nuestras vidas. Les había dicho de que el tema que quería compartir esta mañana es cuando Cristo nos confronta. Jesucristo nos confronta. En algún momento de nuestra vida el Señor nos confronta. Y no es una sola vez, sino que en reiteradas veces Dios confronta nuestra vida. Es como que nos quisiera llamar la atención. Es como si el Señor quisiera venir hasta nosotros para decirnos determinadas cosas y de manera
especial. Y quiero compartirte un pasaje. En el Evangelio de Juan, al final del capítulo 6, voy a estar leyendo del verso 66 hasta el final de ese capítulo. Dice así, Evangelio de Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Este pasaje forma parte de un contexto mucho más amplio donde Jesús estaba haciendo una serie de enseñanzas, estaba dando enseñanzas. Sigue este pasaje a declaraciones que Jesús estaba dando en cuanto a explicaciones y exigencias que estaba haciendo a sus propios discípulos. Y esas enseñanzas desataron un montón de problemas. Hubo crisis en medio de los discípulos, hubo crisis en medio de los oyentes. Le expresaron, y lo dice así el versículo 60 que no hemos leído, pero ese versículo expresa lo dura que es su palabra. La gente encontró que la palabra de Jesús era dura de entender. Era una palabra que golpeaba, que confrontaba, y entonces ellos no recibieron muy bien esa palabra. Sepamos, mis queridos, que siempre las crisis son una oportunidad para la fe. Las crisis apuntan a fundamentar aún más nuestra fe. Sirven para la afirmación, sirven también para confesiones valientes que debemos hacer hacia nuestro Dios. Es en medio de las crisis donde nosotros decimos, bueno, ¿quién es aquel en quien podemos estar confiando? Y este mismo pasaje nos habla de que cuando estuvo en Jerusalén para la Pascua, muchos vieron los milagros y que creyeron en Jesús. El capítulo 2, el verso 23, dice que eran muchos los que creyeron en Jesús, que acudían muchos a ser bautizados. En el capítulo 4 se nos menciona eso. En Galilea mismo, el día anterior a que esto que hemos leído sucediera, en Galilea muchos, una multitud, dice el capítulo 6 mismo, el verso 2, una multitud había seguido a Jesús por las señales que vieron. Muchos habían seguido a Jesús, pero ahora las cosas cambiaron. El pasaje que hemos leído nos muestra que había cambios y comienza a manifestarse el odio hacia Jesús. Especialmente empezaron a suceder situaciones que llevaron entonces a que las cosas no siguieran tal cual estaban sucediendo con anticipación. Las cosas comienzan a cambiar. Hay circunstancias que, como estas que han sucedido en este pasaje bíblico, hay circunstancias que modifican nuestra actitud o que pueden modificar nuestra actitud con el Señor si no prestamos atención. Son las cosas que se van revelando en el hombre, en el corazón del hombre, y que muestran tal cual es el hombre. Y quiero llevarte entonces a ver 3 actitudes diferentes hacia Jesús que nos muestran este pasaje.
y que vamos a tratar también de que sean un reflejo sobre nuestras vidas para estar atentos y para saber entonces quién es el Jesús en quien hemos confiado y cómo está nuestra fe, nuestra relación con ese mismo Jesús. La primera actitud que quiero hablarte es la del abandono. Hubo quienes le dieron la espalda y no volvieron a seguirle. Muchos son los que toman esta actitud con el Evangelio. Escuchan, están atentos un tiempo, vienen, uno los ve que están entusiasmados, pero cosas van sucediendo y se vuelven atrás. Habían estado con él, pero luego le abandonan. El pasaje bíblico muestra situaciones como estas. El pasaje bíblico nos muestra que por diferentes razones sucedieron cosas, empiezan a ver con claridad hacia dónde se estaba dirigiendo Jesús. Ya no era el Jesús que ellos identificaban con el Mesías, que los iba a salvar de la situación política que estaban viviendo, que iban a salir del yugo de Roma, de la dominación de Roma, que no es ese el Jesús que ellos estaban esperando, que no se había subido en ningún momento a un caballo blanco y se había puesto una espada en el cinto para decirle, bueno, vamos a sacar a los romanos y los vamos a mandar de nuevo hasta su lugar de origen. Estaban viendo también que las palabras de Jesús desafiaban a las autoridades y entonces ahí estaban comenzando a surgir en medio de las autoridades religiosas de esa época, estaban empezando a surgir un mover totalmente contrario hacia las enseñanzas de Jesús. No era posible desafiar a las autoridades y salir ileso. Y mis hermanos, quizás una de las cosas que uno alcanza a ver también y que uno debe estar preparado, cómo han cambiado las cosas en unos pocos años, cómo ha cambiado la libertad religiosa en nuestro país en unos pocos años, cómo han cambiado aún en la enseñanza, aún en la vida normal, cuántas cosas han cambiado, cuántas cosas no se pueden ya decir, que son cosas que eran fundamentos de las personas que querían hablar con la autoridad de la palabra de Dios y que ya no se pueden decir abiertamente. ¿Cómo han cambiado? Y cómo entiendo que van a seguir cambiando las cosas. Cómo va a haber que tener un cuidado tremendo. Cómo ya las cosas espirituales, las cosas que tienen que ver con la iglesia, ya no son identificadas como cosas esenciales. La iglesia no es algo esencial. Los pastores no somos esenciales. Los líderes religiosos no son esenciales para la política de nuestra nación. Nuestras autoridades entienden que no es así. Entonces, ¿cómo las cosas van cambiando? Y estimo que van a ir todavía sumándose otras cosas, al punto que en algún momento vamos a ser confrontados en nuestra fe frente a lo que Jesús dice en su palabra y nosotros tenemos que vivir y defender con nuestra vida. No podemos ser personas que dentro de la iglesia creemos y decimos lo que la Biblia dice y afuera decimos no puedo vivir de otra manera. Somos confrontados. La gente entendía que Jesús se dirigía al desastre, según ellos. Ellos entonces optaron por abandonar a Jesús. Dice que muchos se fueron. Muchos, la inmensa mayoría, se fueron del lado de Jesús. Se ha dicho que la prueba de fuego de un ejército es la forma en que pelea cuando está cansado. Y mis hermanos, creo que esto llevado a nuestra vida como iglesia es la forma en que vamos a defender al Señor
cuando comiencen a apretarse los torniquetes cerca nuestros. ¿Cómo actuaremos en ese momento? Mientras todo estaba bien, le siguieron. Cuando se empezó a poner fea, caliente la situación, ya no le siguieron. Este punto nos hace pensar en 2 o 3 preguntas. ¿Hasta qué punto serías fiel a tu Señor? ¿Cuál es el punto límite? ¿Te lo preguntaste? ¿Hasta dónde llegarías con Él? La segunda cosa que nos hace ver también este pasaje es la actitud del deterioro. En quien más vemos este deterioro es en Judas. Jesús había visto en Judas un hombre en quien se podía confiar. Recuerdan que Judas era el tesorero del grupito, aquel que llevaba las monedas o el dinero con el cual iban moviéndose, pudiendo comprar algo para la comida del diario vivir. Había visto en él un hombre que podía entonces confiársele, que era un hombre también que podía trabajar para el Señor, para los propósitos del Señor. Pero Judas, de haberse podido convertirse en un héroe, se convirtió en un villano. De santo a tener un nombre sinónimo de traidor. La vida siempre involucra peligros. Judas tuvo todas las posibilidades de ser un héroe como los 11 discípulos, pero él optó por traicionar al Señor. Y Jesús ya anticipadamente sabía, y aún así lo tomó. Pero Judas tenía todas las posibilidades de hacer, entonces, de seguirlo al Señor. Pero en un momento cambió de postura y a partir de ahí comenzó todo un proceso de volver atrás. Dios nos libre y que sea nuestra oración constante en no descuidar nuestra relación con Dios. Mis hermanos, nuestra relación con Dios, nuestra buena relación con Dios, nuestra poderosa relación con Dios es lo único que nos puede mantener unidos al Señor. Mi hermano, te digo así, si no tenés una buena relación con el Señor, es cuestión de tiempo que vas a cortar con el Señor y te vas a volver atrás, porque nada te puede sostener y es mucho más fuerte la presión que este mundo ejerce sobre nuestras vidas y todo lo que nos ofrece y todo lo que nos va a acercar si no hay una buena relación con nuestro Dios. Te lo vuelvo a decir nuevamente. Si no tenés una buena relación con Dios, es cuestión de tiempo donde nosotros podemos fallarle y nos volveremos atrás como todo este grupo lo tenía. Si no entendiste, y esto se entiende a través de esa relación, de esa búsqueda, cuál es el sentido por el cual Jesucristo llegó a tu vida, que no es para que te sientas bien, no es para sacarte de una situación momentánea por la cual estabas pasando muy mal, sea de salud, sea económica, sea de soledad, y ahora estás acompañado, ahora saliste del pozo económico, ahora tu salud ha sido restaurada y entonces, bueno, listo, está todo bien. No es así. Cristo vino a ofrecer algo mucho más importante. Como decíamos el domingo pasado, vida con mayúscula después de la vida con minúscula. La tercera cosa también, la tercera situación que quiero mostrarte es la decisión. La decisión. Esta es la versión que Juan nos muestra en este capítulo 6 de lo que él está mostrándonos. Es la versión de Juan, donde él habla y nos muestra la confesión de Pedro. Pedro es el personaje que se lleva prácticamente todo en
la escena en esto. Los otros evangelios ponen este hecho en una zona del norte, en Cesarea de Filipos, en los otros evangelios, este mismo hecho. Esta situación lo que hizo fue levantar la lealtad del corazón de Pedro. Pedro fue confrontado por el Señor también. Pedro sintió frente a la pregunta del Señor. El Señor les hace una pregunta que es la misma que nos hace a nosotros. Jesús les dijo a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Ya se habían ido todos, habían quedado solos. Jesús me imagino sentado ahí en el suelo, sus discípulos cerca de él y la gente que se iba alejando, hasta que quedaron ellos. Y Jesús se vuelve y les pregunta esto mismo a los discípulos. Ya se fueron todos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es la pregunta. Esa pregunta fue la que detonó en Pedro, impactó fuertemente, y es la pregunta que hizo tomar una decisión en Pedro. Y es la pregunta que también nos hace tomar una decisión en esta mañana, cada uno de los que estamos acá. Cada uno también tiene que sentir el peso de lo que es esta pregunta que el Señor larga. Vamos a ver. Para Pedro lo real es que no había ningún otro a quien acudir. Pedro sintió y por eso expresó esto que está diciendo. Señor, ¿a quién iremos? Pedro está diciendo, no hay otro. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién? ¿Quién va a ser el que nos va a escuchar? ¿Quién? ¿Quién tiene palabras? Para él, el único que tenía palabras de vida era Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendió, Pedro sabía, por eso expresa eso. Mis hermanos, deseo en lo profundo de mi corazón que todos podamos tener esta misma respuesta, pero que surge de corazones que están tan seguros de eso, tan seguros que no haya nada que nos pueda entonces mover de donde estamos puestos. Debemos remarcar una cosa muy importante. Una explicación o una respuesta como la que estaba dando Pedro sale únicamente de un corazón que tenía una buena relación con Jesucristo. No es posible dar esa respuesta a menos que se tenga una buena relación con Jesucristo. Había seguramente muchas cosas que Pedro no entendía, que estaba intrigado, seguramente de las que escuchó. Y ese capítulo 6, o este capítulo 6, en los comienzos, tiene ahí toda una serie de enseñanzas, o anteriormente a esos versículos que hemos leído, tiene enseñanzas de Jesús que eran duras de entender, nunca habían sido dichas. Y Jesús se presentaba como aquel que tenían que comer de su carne y tenían que beber de su sangre. Esas son las palabras literales y eso produjo toda una revolución en el pensamiento de las personas. Y seguramente Pedro no tendría todas las respuestas en este momento en que estaba dando su definición de su creencia, de su fe en el Señor. Sin embargo, la relación que tenía con Jesucristo, ese encuentro personal diario, esa comunión que tenía con el Señor, hace que pueda definir perfectamente su situación personal frente a la pregunta que el Señor le está haciendo. Pero en Jesús había algo por lo cual Pedro estaba aún siendo capaz de morir y dar su vida.
y de hecho lo hizo Pedro. Mis hermanos, hace instantes dije de que cuánto han cambiado las cosas, cuánto han cambiado. Parecería que el cristiano siempre tenía que ser aquel que era un señorito, que tenía un buen comportamiento, pero creo que un cristiano es aquel que es capaz de dar su vida por el Señor y por decir las cosas que Cristo desea que digamos y que sostengamos. Y que cuando se traten de cosas que sean una confrontación con lo que esta sociedad en la cual vivimos quiere imponer, uno se levante y diga, mi Dios dice que esto es la verdad y yo creo que esto es la verdad. Y el cristiano debería ser realmente como un talibán en esto, que es capaz de dar su vida por defender las verdades y por defender entonces el estilo de vida que Jesucristo vino a darnos. Es alguien que está dispuesto a morir. Ser cristiano no es aceptar una filosofía, no es una teoría a la cual nos adherimos, no es el cristianismo algo que nos hace bueno. Sí, como consecuencias, seguramente que prolija nuestra vida. Pero el cristianismo no es algo para que seamos buenos. El cristianismo es algo mucho más. Esa es una de las consecuencias, pero no es nuestro objetivo, ni es algo que nos sirve para desarrollarnos intelectualmente. Es una respuesta personal a Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a llamarnos, nosotros tenemos que decirles, sí, te seguimos, cueste lo que cueste, pase lo que pase, te seguimos. Para Jesús, ir a Jerusalén significaba ir hacia la muerte. Y Jesús dijo, vamos a Jerusalén. Y sabía lo que ahí le esperaba, porque sabía que su gran cometido, su gran propósito, incluía tener que ir a Jerusalén e incluía también dar su vida en la cruz del Calvario. Mis hermanos, no sé lo que va a incluir nuestra fe en Jesucristo, no sé lo que personalmente incluye en tu vida. Simplemente te digo que todos debemos de estar preparados para que si llegado el momento es nuestra vida la que sea pedida, tengamos también nosotros las palabras listas para decirles. Jesucristo entonces es para nosotros nuestra respuesta, es la respuesta a nuestro corazón. Concluyo, quiero concluir diciéndote que nuestra respuesta personal a Jesucristo debe ser tal que sepas que no podés volverte atrás. Es como el matrimonio. Bíblicamente, Jesús dice que en el matrimonio no te podés volver atrás. Dame la explicación que quieras. Presenten los justificativos que quieras. Dios dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Todo lo que después hagamos son interpretaciones personales, pero que no varían lo que Dios dice. El seguir a Jesucristo es algo que no hay posibilidades de volverse atrás. Y por eso Jesús, muy sabiamente, confrontó a las personas y no hizo ningún esfuerzo frente al que se iba. Es tu decisión. Yo te hablé cuál era mi ofrecimiento. Darte la vida con mayúsculas después de la vida con minúsculas. Pero saber también que sus exigencias nos llevarán en algún momento a tener que decidir si seguimos a su lado o no. Y nos va a confrontar. No entender el propósito eterno de Dios es entonces llevarnos a que en algún momento nos vamos a desilusionar. Porque vamos a estar creyendo
en un Jesús que mientras Él haga lo que a mí me gusta y aquellas cosas que yo necesito, mientras Él satisfaga mis necesidades, yo voy a estar con Él. Pero cuando Él deje de hacer algunas cosas que creo yo que yo necesito y que Él en ese momento no me haga, entonces yo voy a creer que Él me falla y voy a estar tomando otro tipo de decisión. Eso le pasó a las multitudes judías. Las palabras de Jesús no eran fáciles de entender. Literalmente eran palabras duras. Y muchas veces lo que Jesucristo pide de nuestras vidas son exigencias también duras, pero que nosotros necesitamos llevar adelante cuando Cristo diga que esa exigencia es para nuestras vidas. Las palabras entonces provocaban escándalo en ese tiempo, en las multitudes, aquellas que le seguían por los milagros que Él hacía, por el pan que Él hacía multiplicar y que los alimentaba gratuitamente, entonces la gente lo seguía. Cuando ese pan no se multiplicó al día siguiente o a la semana siguiente, ya daba lo mismo seguirlo o no seguirlo. ¿Qué pasaría en nuestras iglesias si el Señor también nos preguntara a nosotros, igual que a los apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Por eso debemos mantenernos firmes en nuestra fe, convencidos que sus palabras, como dice este pasaje, como dijo Pedro, tus palabras son espíritu y son vida. Tus palabras, aferrados a sus palabras y a su Hijo. Y así, entonces podemos tener respuestas como las que Pedro dijo en ese momento, en esa oportunidad. Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito, bendito sea el Señor. Mi hermano, aferrate en esa relación con el Señor y sabe que tu vida nunca va a estar más segura que cuando estás cumpliendo con los propósitos de Dios. La verdadera seguridad para nosotros viene en la relación perfecta con nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, gracias, gracias. En esta mañana nos has desafiado, nos has confrontado una vez más para que pongamos en alto nuestra fe depositada en ti, para que pensemos y repensemos nuestra fidelidad, Señor, a ti, para que, Señor, tengamos bien en claro que tú nos has llamado hasta el fin y que nuestra vida está en ti. Y, Señor, y que ni la vida ni la muerte nos separarán de tu amor. Señor, y aún si llegara el caso, Señor, en que tengamos que hacer frente a los momentos más difíciles que podamos, Señor, tener en nuestras vidas, saber de que tú diste, Señor, tu vida por nosotros y has preparado un lugar eterno para cada uno de los que son fieles a ti, a tu palabra, hasta el final. Gracias, gracias por lo que tú eres y gracias por este desafío. Lo tomamos y lo llevamos hacia adelante. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El Señor te bendiga. El Señor también te guíe en esta semana y pueda ser una semana realmente de gozo y de verdad. Buenos días, qué bueno es poder terminar en esta mañana nuestro culto, nuestra reunión, recordándoles algunas cosas
que como iglesia llevamos adelante. Tenemos grupos celulares a los cuales hemos llamado barcas, y estas barcas están funcionando los días lunes por la noche, miércoles y viernes por la tarde, y los sábados desde la mañana hasta la tardecita. Por supuesto que está destinado a todo tipo de personas, ¿no es cierto? Para preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos. Y también tenemos nuestro Club del Niño. Ellos también están trabajando, como las barcas, a través del Zoom, en diferentes días y horarios. Nosotros te aconsejamos que si querés integrarte a alguno de estos grupos, lo puedas estar haciendo a través de una comunicación con nosotros al 43 55 99, o si no, escribirnos al mail que va a aparecer al pie de la pantalla. Bien, estos grupos acostumbrábamos a reunirnos en diferentes casas, algunos acá en el edificio del templo, pero por la situación que estamos viviendo lo estamos haciendo a través de Zoom, lo estamos haciendo a través de videollamadas por WhatsApp, y estamos en contacto unos con otros. Lo importante de esto es que estos grupos están destinados a hacer algún estudio bíblico, a crear lazos de amistad, a pasar tiempo juntos, a compartir las vivencias, a orar unos por otros, a apoyarnos y acompañarnos, especialmente en un tiempo difícil como el que estamos viviendo. Y en esta semana comenzamos a tocar un tema muy especial. Si vos crees que el tema que yo te voy a mencionar lo tenés todo resuelto, tendrías que revisar un poco tu vida, porque siempre sobre el tema de la familia tenemos que aprender. Siempre hay cosas que necesitamos exhortarnos unos a otros, que necesitamos cambiar, que necesitamos restaurar, tocar en algún aspecto para que nuestra familia funcione y cumpla el propósito para el cual Dios la creó. Y te voy a contar algunos de los temas. El tema principal que vamos a ver es fortaleciendo las familias. Por ejemplo, vamos a estar viendo para qué sirve la familia, cómo tener una familia que dure, cómo restaurar la armonía familiar, y otro de los puntos es cómo criar o cómo formar hijos sin formar hipertensión. Vos sabés a qué se refiere esto, ¿no es cierto? No es fácil. Nadie nos enseñó a ser padres. Todos hemos aprendido en el camino, andando. Hemos tenido buenas decisiones, malas decisiones, pero todos hemos procurado ser los mejores padres para nuestros hijos. Por eso te quiero convocar en esta mañana a que te unas a uno de estos grupos, porque seguramente tenés cosas nuevas para aprender. Si estás pasando por una crisis familiar, o si aún tu hogar, tu matrimonio, tu familia está funcionando bien, Dios siempre tiene algo nuevo para darnos y agregar a nuestras vidas. Porque si Él creó la familia, qué mejor que los consejos vengan de parte de Él. Y quiero compartir en esta mañana una lectura que me encantó cuando la leí. Y es más, hasta en un momento me emocioné porque recordé una etapa de mi vida en que mis hijos eran chicos. Y el título es Tiempo para lo valioso. Y hay un texto bíblico en Efesios 15 y 16 que dice: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Bien, algún día, cuando los hijos se hayan ido, habrá helado suficiente solo para mi esposa y para mí. Ya no encontraré el dulce de leche vacío ni las leches terminadas. Trataremos de comprar una heladera chiquita y comeremos en la mesa antigua que usábamos cuando recién estábamos casados. El coche estará de nuevo limpio, los pisos no se cubrirán con útiles escolares o comida tirada después de ver la tele. No tendremos que luchar con nadie para ver la televisión y no habrá juguetes tirados por todos lados para que los pateemos y nos enojemos.
El baño siempre estará desocupado y la comida siempre alcanzará. Las puertas estarán cerradas y yo no tendré que pasar por la casa apagando cada luz. No tropezaremos con nada que hayan dejado tirado. No habrá ningún cochecito tirado, ni ningún dinosaurio escondido por alguna parte de la casa. Menos herramientas se van a perder. No estaremos escuchando las sirenas ni tampoco estaremos esperando que nadie llegue a casa. Las medias encontrarán a sus compañeras milagrosamente y todas las cosas estarán en el lugar correcto donde las hemos dejado. Pero claro, otras cosas habrán cambiado también. Cuando los niños se hayan ido, no oiremos más los ruidos de sus pies corriendo por el pasillo, para entonces sentir un cuerpo caluroso que se menea arrastrándose en la cama y acurrucándose con nosotros temprano el sábado a la mañana. No más primer día de escuela, ningún paseo en bici juntos, o salidas al cine o a tomar un helado juntos. Ningún partido de fútbol o salida de pesca y tampoco una mano infantil en la mía. Ese día no habrá ninguna tarjeta del Día del Padre hecha a mano u otra tarjeta de alguna cartulina titulada "A la mamá más buena del mundo". Ningún dibujo con lápiz y ningún verso hecho para nosotros pegado en la heladera. Así que hasta que ese día llegue, nosotros vamos a aprovechar cada momento juntos. Vamos a intentar tomar en serio, pero alegremente, el consejo del apóstol Pablo: aprovechen el tiempo. Y quiero hacerte una pregunta en esta mañana para que pienses. ¿En qué estación de tu vida estás ahora? ¿Estás aprovechando tu tiempo con sabiduría? Saben que nosotros tenemos 4 hijos y ya adultos de entre 35 y 43 años. Y hace unos meses le dije a mi esposo cómo me gustaría volver a tener un día en casa a los 4 chiquitos correteando y haciendo bochinche y haciendo lío y disfrutarlos. Claro, en la medida en que uno con los años va aprendiendo, ¿no es cierto? Porque cuando uno es joven tiene muchas actividades y muchas cosas para hacer. Y ahora, en este tiempo, uno tendría la idea de poner más atención en algunas cosas que a lo mejor en la juventud se nos escaparon. Pero bueno, esto no es posible. Pero cuando hemos tenido a los nietos en casa, corriendo, subiendo la escalera, dejando juguetes tirados, pidiéndome, Mimi, tenés esto, tenés lo otro, me ayudás con esto, me ayudás con lo otro. He disfrutado y disfruto tanto ese tiempo. Y mi esposo me dijo: el Señor cumplió tu deseo. Hay niños correteando por la casa, así que aprovecha el tiempo y disfrútalos. Bien, así que quiero dejarte esto para que lo pienses y reflexiones. Aprovecha el tiempo, disfruta de tus hijos. Tomen este domingo como un día especial de familia. Mímense, coman juntos, cómprense algo rico para comer, miren una película, hagan pochoclos, díganle cuánto aman a sus hijos, lo importante que ellos son. E hijos, tengan también estas atenciones con sus padres. No olviden que ellos son los que les han dado junto con el Señor la vida, los que se preocupan, los que los aman, los que están pensando continuamente lo mejor para ustedes. Así que hijos y padres, pasen un día juntos, aprovechen el tiempo y que sea un domingo muy especial de familia. Dios les bendiga, nos vemos la semana próxima. Un beso grandote para todos. Se aferró a su gloria y semejante a un hombre
se despojó, como siervo vivió, y asimismo se humilló, y como hijo obedeció hasta la muerte, muerte de cruz. Mas el grande Dios, nuestro papá, lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre en el cielo y la tierra, y debajo de la tierra, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. David, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. No se aferró a su gloria, y semejante a un hombre se despojó, como siervo vivió, y asimismo se humilló, y como hijo obedeció hasta la muerte, muerte de cruz. Mas el grande Dios, más el grande Dios, sí, nuestro papá, lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre en el cielo y la tierra, y debajo de la tierra, y en el nombre de toda Jesús, rodilla, toda rodilla se doblará en toda lengua. decláralo bien fuerte, Confesará Jesús es el Señor. que Jesús es el Señor. Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús. No hay otro igual, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, y príncipe de paz. Su nombre es maravilloso
consejero.